¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. ¿Y la iglesia? Estamos en victoria. Se levante Tobías, Sanballat, Gesem, quien se quiera levantar. Seguimos en victoria. ¿Quién dice que hay que tener miedo? Amén. Derrotado es el diablo. Los hijos de Dios seguimos peleando. Amén. Entonces, para aprovechar bien el tiempo, hermano, porque el tiempo va corriendo, yo quiero que usted vaya conmigo a su temática allá en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 10 y verso 5. Amén. Lee la palabra y honramos los tres grandes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia a Cristo. Voy a volverlo a leer para que usted vuelva y lo lea conmigo. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Antes de que se siente, dele la mano al que esté a su lado y dígale: en esto haremos la diferencia. En esto haremos la diferencia. Ya se lo dijo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios conmigo? Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Unos segunditos, adore a Dios porque Él es bueno. Diga gloria, gloria, gloria a Dios. Alabado es su nombre. Gloria al nombre del Señor. Puede sentarse, hermano. Creo que en la lucha de todo creyente, se debe y compete poner todo pensamiento en línea y en la voluntad de Cristo. Él no hace, o el no hacerlo así, nos llevaría a pecar o al pecado de la inmoralidad, y por ende nos llevaría a la misma muerte. Hermano, está hablando de muerte y dice que en esto haremos la diferencia. No se me vaya a adelantar, estoy empezando a explicarle. Quiero que tenga su Biblia abierta porque quiero que vaya conmigo a la Biblia. Y quiero que vayas conmigo al libro de Romanos. El libro de Romanos, el capítulo 8, verso 12 al 13. Dice: así que, hermano, deudores somos, no ¿de dónde? De la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Dice: moriréis. Mas si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Dije que cuando no prestamos atención y no alineamos los pensamientos, puede ser que esto nos lleve a la muerte. ¿Por qué, hermano Peña, me va a llevar a la muerte? Oiga, no hay algo más claro que un pensamiento. Cuando usted recibe palabra de Dios, cuando usted está escuchando la palabra de Dios y tiene conocimiento de la palabra de Dios, usted vive en claridad, nunca anda en tiniebla. No anda en tiniebla, no hay quien lo confunda, ¿o sí?
Habrá alguien que tenga el conocimiento de la palabra y se levante a alguien y lo confunda. Yo no lo creo. Porque si tiene el orden de pensamiento y tiene la palabra en él, oiga, el Espíritu de Dios que vivifica está en él. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hace? La Biblia dice, nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Será que se equivoca el escritor? De ninguna manera. Dice, es indiscutible que para someter todo pensamiento al señorío de Cristo, número uno, debe tener conocimiento de que Dios, el Dios suyo y el Dios mío, todo lo conoce y todo lo ve. Nada hay oculto ante la presencia de nuestro Dios y Salvador. De veras, hermano Peña, pruébemelo por la escritura. Vaya conmigo al Salmo 94:11. Yo quiero que usted vaya conmigo en esta hora al Salmo 94:11. Y dice el salmista, Jehová conoce, dice, los pensamientos de los hombres que son. ¿Será que papá no los conoce? Hermano, pero el salmista se está refiriendo a algún hombre que se cree grande. Entonces, vuelva conmigo al Salmo. Oiga, vuelva conmigo al Salmo 139:4. Salmo 139:4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú. O sea que estamos en lo claro, ¿verdad? Dije que es indiscutible someter todo pensamiento al señorío de Cristo. ¿Por qué, hermano, está hablando de esto? Yo no lo sé, pero Dios me daba este mensaje y yo realmente ni sabía dónde lo iba a predicar. El tema dice, en esto haremos la diferencia. Quiere decir que yo tengo que someter mi pensamiento a Cristo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué lo tengo que someter a Dios? Un pensamiento dividido crea una iglesia dividida. Un pensamiento dividido crea confusión en el miembro de la iglesia. Un pensamiento dividido no le permite al Espíritu de Dios que se mueva como Él quiere hacerlo en medio de su pueblo. ¿Será posible, hermano, que la iglesia esté dividida? Muchas veces se sienta la congregación en las bancas y aunque usted no lo entiende, la iglesia está dividida. Alabado es Cristo. Cuando la iglesia está dividida, usted dirá, hermano, pero nosotros estamos recibiendo crecimiento, vemos la mano de Dios. Yo no sé por qué Dios le ha traído ese mensaje. ¿Usted está seguro que ve la mano de Dios? ¿Usted está seguro que ve poder de Dios? Porque yo conozco el poder de Dios, yo he visto el poder de Dios y yo sé lo que hace el poder de Dios cuando un grupo, una mente o un pueblo tiene un solo pensamiento. Cuando hay un solo pensamiento suceden cosas grandes. Llegué a la ciudad allá, El Salvador, a predicar, y estando en una campaña me dan la noticia, hay una mujer que se está muriendo. El pastor me dice, hermano Peña,
Hay que salir después de la campaña para ese lugar. A mí, cuando estoy predicando, se me fue lo de aquella mujer que estaba en aquel lugar agonizando. Y seguimos la campaña predicando, oiga, y se extiende el culto. La gloria de Dios se mueve en aquella campaña y comienza las almas a convertirse y Dios a obrar. De pronto me dice el pastor, cuando terminamos, hermano Peña, yo creo que para ir para allá ya no vale la pena. Y yo creo que ya se murió aquella mujer. Le dije, hermano, ¿quiere ir a orar por ella o no? Vamos. Andaba con el hermano Jorgito. Y Jorge me dice, vamos Peña, ya somos 3. Si 2 de vosotros se pusieran en acuerdo para pedir al Padre. Y nos fuimos. Llegamos a la casa. Ya la estaban ya para llevársela. El esposo llorando. Habían traído la cajita para meterla. Sus 2 hijas llorando. Pero nosotros tenemos un Dios bueno y un Dios de poder. En esto haremos la diferencia. O sea, hermano, que llegó a aquel lugar. Sí, llegamos a aquel lugar. Y llegando a aquel lugar comenzamos a preguntar, porque la primera pregunta que Dios me dio es: si alguno no tiene fe, si alguno no cree que Dios puede hacer un milagro, le dije, salga de esta casa ahora mismo. Y cuando volteé, nadie se había ido, todo el mundo estaba de rodillas llorando. Entonces dije, hay fe, todos tenemos el mismo pensamiento. Un pensamiento unido es un pensamiento donde Dios está dispuesto a moverse, porque no es uno solo el que está pidiendo, sino un pueblo entero, la misericordia y la gloria de Dios. Ahora terminamos la oración y le digo a la madre de aquella mujer, desde esta hora en adelante, ella me dijo, ¿y qué hago con mi hija? Déjela ahí en la cama, ella está viva. Desde ahora en adelante, le dije, usted solo va a dar gracias a Dios toda esta noche. Puse a la viejita a vigilar. Toda la noche le va a dar gracias a Dios. Y la viejita, saliendo de la casa, se inclinó frente a aquella cama a darle gracias a Dios por su hija. Eso se llama fe. Así se le llama esa palabra, convicción. Fe es la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que usted no ve. Ahora, el punto 2 dice, hay que tener presente que la mente es un campo de batalla. Que hay pensamientos que se efectúan de nosotros mismos y hay otros que proceden directamente del infierno o de Satanás. ¿Cómo así, hermano Peña? Hay quienes el pensamiento los domina. Y hay otros que bajo la influencia
comienzan a cambiar el pensamiento. Hay un problema en medio del pueblo de Dios. Y es que cualquiera viene y habla de usted y se lo cree. No van y lo confrontan, no lo llevan, solo se lo creen. Y lo que Dios estaba trabajando lo echó a perder. Pero cuando usted tiene un pensamiento sabio y firme delante de Dios, no cualquiera lo mueve. No, no, no. No cualquiera viene a chismearle al oído. No, no, no. Hermano, ¿y por qué dice eso? Porque en este tiempo, oiga, en este tiempo se ha levantado tanta cosa. Oiga, Pablo, hablándole a los corintios, tenía un problemita ahí en los corintios, ¿verdad? Si usted lee este capítulo, va a entender por qué Pablo estaba haciendo defensa. Y Pablo, tratando de hacerle entender a ellos, comienza a decirle a ellos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mire, habían unos de ellos ahí que decían: Pablo usa la osadía y es un hombre determinante, fuerte cuando escribe, pero presente Pablo no es igual. Cuando Pablo esté presente, lo vamos a confrontar. Y Pablo comienza a escribirle y le dice: bueno, si ustedes quieren que yo sea como soy, severo en palabra, como escrito, aunque él dijo que a él mismo le había dolido escribirle a los corintios así, pero que ahora se sentía contento por el cambio que había hecho aquella palabra. Dijo: cuando llegue a vosotros le hablaré de la misma manera. Oh, gloria al nombre del Señor. Qué tremendo. Sabe que el pensamiento es un campo de batalla. Hay gente que en ese pensamiento que no lleva. Y no solo te puedo hablar del pensamiento de aquel que va divariando por lo que le dicen. Hay quienes tienen un pensamiento doble. Hay quienes piensan en el espíritu, pero le da lo mismo también pensar en la carne. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué implica esto? Para poder llevar cada pensamiento cautivo, se refiere o se requiere una lucha primero espiritual. En la lucha espiritual, lo primero que hay que trabajar, porque nosotros tenemos dos adversarios en la lucha espiritual. Dos adversarios.
está nuestra naturaleza y luego está la fuerza diabólica. En ese pensamiento que usted va a ordenar, lo primero que usted tiene que ordenar espiritualmente es usted. Soy yo, mi naturaleza humana. Muchas veces en la naturaleza humana demanda el sentimiento y no el espíritu. Y los sentimientos, oiga, los sentimientos en las cosas de Dios quedan atrás. Lo primero que se ordena en la vida del cristiano es la naturaleza. ¿Cuál, hermano? La naturaleza mía pecaminosa. Porque somos prestos para juzgar. Estamos decididos a señalar, pero le voy a decir algo. Cada vez que usted se levanta contra un hermano, usted se levanta contra su propio cuerpo. Ay, hermano, de veras. Se levanta contra la iglesia. Ha de ver, hermano. Sí, hermano, porque usted no está hiriendo a un miembro de afuera. ¿Verdad que no? Usted hiere a su propio miembro. ¿O no sabéis que todos somos un solo cuerpo? Y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Qué tremendo. ¿Qué tengo que hacer, hermano Peña, para comenzar mi lucha? ¿Qué tengo que hacer? Quiero que vaya conmigo a Santiago, al capítulo 4, versos 7 y 8. Santiago, capítulo 4, verso 7 al 8. Dice: someteos pues a quién. ¿Está hablando de qué? Cuando dice someteos pues a Dios, ¿de qué habla? Nuestra naturaleza. Someteos pues a Dios. Trabaja primero con tu naturaleza. Resiste. Trabajando con tu naturaleza. Te llama Dios primero ¿a qué? A resistir. A resistir todo pensamiento, todo aquello que vaya en contra de la palabra. Todo aquello que no está establecido por la palabra. Hermano, quizás usted tiene un pensamiento diferente, una base diferente a la que yo tengo en la palabra. Yo creo que toda la palabra es la misma. Depende cómo yo la estoy asimilando. Si yo tomo la palabra para herir, si yo tomo la palabra para lastimar, si yo tomo la palabra para ofender, si yo le estoy llamando a animar. Por ahí había un predicador que le decía chancho. Ay, hay gente que se goza cuando oye mensajes así. No sabe usted a quién le está llamando de esa manera. Alabado es Cristo. ¿Quién quita que aquella persona esté en el orden de Dios? ¿Y a quién crees que le llama cerdo? A Cristo. Yo creo en la palabra.
Yo creo que la palabra es para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, le dice Pablo a Timoteo. A fin, dice, de que el hombre de Dios sea preparado, perfecto, preparado para toda buena obra. Pero la gente piensa que engrandeciéndose en ellos mismos, no en la palabra, son los únicos que llegarán al cielo. Tenga cuidado. Tenga cuidado, hermano. Porque la palabra de Dios es para construir. Es para edificar. O no es para lo que Dios te ha dado los dones. La Biblia dice que los dio para la edificación. La edificación de la iglesia. Hermano, pero quiere decir que usted pasaría por alto el pecado. No, hermano, no se pasa por alto el pecado. El pecado se corrige, amén. Hay que corregir el pecado. Pero el pecado, cuando usted lo corrige, es para que el hermanito que está mal se enderece. ¿O no es lo que dice la Biblia? Para que lo torcido no se salga del camino. Dios es bueno. ¿Cuánto le puede dar un aplauso al Señor? Oiga, la mala determinación de un hombre muestra el poco interés de amor hacia su Creador y hacia sus hermanos. Y denota en la palabra que habla la poca estima y permite el engaño a su corazón y a aquellos que lo oyen. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan, el capítulo 3 y verso 19. Dice el libro de Juan en el capítulo 3 y verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras hermano, pero ese hombre predica bueno. Ese hombre se conoce así. Le dije y le voy a decir, cuando alguien predica sin amor, está ofendiendo a Dios. Cuando alguien no sabe lo que está haciendo y dice que sabe, y para que vean que él sabe, aquellos que trabajan en la obra de Dios los arrastra por el suelo, entonces yo digo, no sabe. Ningún predicador, ningún pastor se alegra del fracaso ni de la debilidad de otro. No.
no se puede alegrar de ver, hermano. Es que cuando usted se alegra de la caída de su hermano, de la debilidad de su hermano, espere la suya. Porque papá, como le dije, todo lo conoce. Ese no lo pasa nada, nada lo pasa por debajo. Oh no. Ese escudriña los tuétanos, el pensamiento, el corazón, y no ha llegado la palabra a tu boca cuando ya Dios la sabe. Dijo alguien, se salió del tema. No, hermano, estamos en el tema. En esta ocasión hay dos tipos de personas. Está la persona que es prudente y la persona que es insensata. ¿Quién es la persona prudente? La persona que obra con sabiduría o conocimiento profundo en la ciencia y en la letra. De ver, hermano, que en la ciencia y en la letra. Sí, hermano, en la ciencia y en la letra. Cuando alguien tiene algún problema, lo primero que el cristiano debe hacer, y esto lo enseñé en la iglesia donde estaba, es que usted siempre se ponga los zapatos de su hermano. ¿Qué haría yo? ¿Cómo actuaría yo? Cuando usted hace eso, usted está trabajando en ciencia. ¿Y cómo trabaja en sabiduría? Teniendo temor a Dios. ¿O no es lo que dice la Escritura? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y buen entendimiento tienen los que la hallan. Su loor permanece para siempre. ¿Quién es el insensato, hermano? El insensato es el falto de sentido. O sea, falto de conocimiento, entendimiento, sensibilidad, discernimiento, interpretación y finalidad. Eso es un insensato. Ahora estará el gran número, la gran iglesia, porque usted se ve aquí, pero no somos estos poquitos. No sabe que la iglesia no se compone solo de usted, ¿verdad? Es mucho pueblo. En todo lugar donde usted vaya una iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, habrán muchos más insensatos que prudentes en las iglesias. Lo habrán. Hermano, pero es que querramos o no, tenemos que mirarnos los unos a los otros. Sí, la Biblia dice que tú tienes que mirar a tu hermano, porque ni modo que vas a ser ciego, ¿verdad? Pero también encontramos que en ellos hay diferentes faltas.
¿Y quién es perfecto en la tierra? No va a encontrar ninguno, o va a encontrar alguno perfecto. Perfecto solo Cristo. Ahora Él demanda que seamos perfectos. Entonces, hermano, demanda a Dios que seamos perfectos. Número uno, Él dice que seamos perfectos en amor. Eso. Número dos, Él dice que seamos perfectos en fe. Él no demanda otra perfección, porque el que es perfecto en amor, ese no falla. Y es que el que es perfecto en fe, ese vive la palabra. Y con todo y eso, siempre se encuentra la falla. Porque usted no me va a decir a mí que usted es perfecto en amor. Ay, hermano Peña, estamos buscando la perfección, ¿o no? Todos buscamos esa perfección. ¿Y para qué la estamos buscando, hermano Peña? ¿Para qué estamos buscando la perfección en amor? La perfección en fe, para agradar a Dios. Cuando usted ama, hermano, pero si yo no amara, si yo no conozco, si yo no sigo el orden de Dios, pues yo voy a fallarle a Dios. Pedro le falló, ¿sí o no? Le falló Pedro. A Pablo se le dejó un aguijón, ¿sí o no? Se le dejó un aguijón a Pablito. David, que era perfecto al corazón de Dios, le voy a decir lo que le decía el Señor a los que se levantaban como reyes después de David. Si tú fueres como tu papá, si tú fueres como mi siervo David, conforme a mi corazón, yo estableceré para ti tu reino perpetuo. Hermano, ¿qué nos quiere decir con eso? Vaya conmigo al libro de Filipenses. Ya vamos terminando. El capítulo 4, verso 8. Dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto que dice. ¿Será que lo dice el hermano Peña? No, hermano, no lo está diciendo el hermano Peña. Lo está diciendo la palabra. Lo está diciendo la palabra. O sea que ahora yo me voy a ir al contexto de esto. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. El Señor hablando dijo: ¿encontraré a alguien justo en la tierra? No. Ahora, ¿quién obra en justicia? Cristo. ¿Y cómo se
reconoce la justicia de Cristo. Hermano, Él es justo porque no pecó. No, hermano, no se equivoque. La justicia de Cristo se halla en la obra salvadora en la cruz del Calvario. Alabado es Cristo. Ahí es donde usted encuentra la justicia de Dios, porque nosotros, siendo injustos, siendo malos, siendo pecadores, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Bendita la gloria de Dios. O sí, hermano, que ahora usted se ampara en la misericordia y el amor de Dios. Todos. Aquí no hay uno que no se pueda amparar en esa misericordia, o que no diga que no se ampara en esa misericordia, porque todos nos amparamos en esa misericordia. ¿Verdad que todos nos amparamos ahí? Ahora, ¿cuál es el propósito, hermano? El tema dice: en esto haremos la diferencia. En esto hay que hacer la diferencia. En que haya un pueblo que ame de verdad. En que haya un pueblo que sirva a Dios de verdad. En que hay un pueblo que honre a Dios de verdad. En que hay un pueblo que no se adelante a nada. Oh, gloria al nombre del Señor. Sino que lo piense bien. Alabado es Cristo. No mueva su pensamiento. Si hay virtud de lo que va a pensar, dele. Pero la virtud, la gracia, el regalo de Dios viene de arriba de los cielos. En esto pensad, en la misericordia, en el amor de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Porque en esto verás la bendición de Dios. Hermano, entonces no hay que predicar contra el pecado, hermano. Pablo está predicando contra el pecado, contra aquellos falsos maestros, contra aquellos que se habían levantado diciendo que eran ahora profetas, que eran ahora evangelistas o pastores o lo que fuera. Bendita la gloria de Dios. Pablo se estaba levantando en contra de ellos, pero antes que Pablo llegase ahí, Pablo hacía defensa de su testimonio. Pablo hacía defensa de su trabajo. Pablo hacía defensa de su salvación. Pablo estaba haciendo defensa de aquel que había escogido a Pablo para ser el pilar de la iglesia de los gentiles. Estamos en una época donde muchos se van a levantar y en vez de ayudar, van a destruir. En vez de construir, en vez de sembrar, van a arrancar. Porque ellos ahora son Cristo. Todo el que hace eso se cree Cristo. Hermano, ¿está seguro? Sí, hermano. Es que Dios no te llama a arrancar. Dios no te llama a derribar. Dios no te llama, hermano, pero leyó derribando todo argumento que se levante, dice, contra el conocimiento. Entonces, ¿a qué me llamó Dios? A ver el pecado, a observar el pecado. No, hermano, tampoco. Cuando usted encuentra a alguien en una falta, la Biblia dice:
llámale la atención. Por segunda vez lleva a alguno contigo y llámale la atención. Pero es que lo encontraste. No es que te lo... Hello. Cuando alguien dice sin base, tenga cuidado. Y aun cuando use la Biblia, tenga cuidado. Porque usted no conoce lo que hay detrás de ese pensamiento y de ese corazón. No lo conoce. Pero hay uno que todo lo sabe. En esto, haga usted la diferencia. Usted como pueblo, haga la diferencia. Habemos muchos que predicamos que si no fuera por la misericordia de Dios ya no estuviéramos predicando. Ya no estuviéramos ahí. Pero Dios tiene misericordia. Dios ha tenido misericordia. Por eso es que le damos la gloria a Dios siempre. Usted dele la gloria a Dios. Y aun cuando se levanten contra usted, usted no sea tampoco ligero. No, hermano, usted no sea ligero, usted déjele las cosas a papá. Él paga bien. Él sabe lo que hace. Es que Dios sí sabe lo que hace. A veces no entendemos el plan de Dios. A veces que Dios nos quiere mover de un lugar a otro y decimos, ¿por qué me ocurrió? Yo no entiendo el plan de Dios, pero he aprendido algo. A orar. A hablar con Dios. Una plática con papá lo arregla todo. Una plática con Dios lo cambia todo. Hermano, ¿y por qué trae eso? Y dije que voy a terminar. La iglesia quisiera ver bendición amplia en ella. ¿Usted quisiera que el poder de Dios se moviera? Y como le conté al principio, usted viera milagros portentosos. Hermano, ¿es el único milagro que ha visto? No, hermano. He visto milagros grandes. He visto a Dios darle vista al ciego. He visto a Dios sanar de cáncer. He visto a Dios levantar paralíticos. He visto a Dios llenar oro y plata en las muelas. He visto a Dios crear dentaduras completas. He visto a Dios cerrar el cielo y abrir el cielo. Desde muy pequeño, y siempre lo he dicho aquí en esta iglesia, lo he dicho. Desde muy pequeño comencé a ver la gloria de Dios con mi madre. Aquella mujer que ponía una olla solo con agua en la estufa cuando no había que comer. Pero una mujer de oración y de fe. Y no le gustaba estar en el chisme. Esa mujer oraba, daba gracias a Dios, ordenaba los platos, porque éramos 6 hermanos. Y al rato había un guiso rico. No, hermano, no era truco de magia. Es que oraba de verdad y ayunaba de verdad. Lo que detiene la bendición muchas veces es la murmuración, la lengua. Deténgala.
detenga la lengua. La Biblia dice que el que controla la lengua tiene control de todo su cuerpo. ¿Quiere bendición de Dios? Piense en el amor de Dios. Antes de hablar nada, en la gloria de papá. Antes de sentirte grande, en la misericordia de Dios. Porque por ella estamos hoy aquí. Póngase en pie. El tema dice en esto: haré la diferencia. En esto haremos la diferencia. Usted como pueblo de Dios, y yo sé que usted ama a Dios, ama a su hermano. No deje que nadie, ni por palabras, dice Pablo, ni por carta, lo cambie. Busque del Señor. Acérquese más a Dios. Y tome este consejo. Porque Dios está buscando un lugar donde moverse en una manera grande. Los días que faltan son malos y peligrosos. Y mientras la iglesia no se da de cuenta, el diablo sigue poniendo cizaña, sigue infiltrando, y cuando usted viene a ver, no hay bendición para usted, porque usted nunca conoció la verdad. Pero Dios quiere que usted en esta noche, como pueblo de Dios, abra sus ojos y sus oídos. Dele a Dios su mente, su pensamiento, sus actitudes, sus deseos, todo aquello que hemos tocado. Y acuérdese que todo es someterse primero a Dios, resistir. Primero en mí, lo natural, en lo humano, y luego trabaja Dios en lo espiritual. Padre, he predicado tu palabra. Levante su mano arriba al cielo. He predicado tu palabra en esta noche, así como me la diste, así la he predicado. Te doy gracias por esta iglesia, por este pueblo.